Muy buenas noches, hermanos. Un gusto de estar con ustedes en este día tan precioso, en este día de esta semana, la última de septiembre y la primera de octubre, donde estamos en una gran fiesta, la fiesta de nuestro aniversario de Santa Teresita del Niño Jesús, y a la vez celebrando nuestro aniversario de la radio. Estamos nosotros ahora festejando en esta semana a nuestra querida santa, nuestra querida patrona, Santa Teresita. Así que pues primeramente les doy las gracias de estar conectados en esta radiodifusora católica para que nosotros podamos unirnos en una comunidad orante, en una comunidad que evangeliza, para entender y comprender cada día más el proyecto de Dios que tiene de nosotros, el amor de Dios tan grande y sobre todo reflejado a través de la historia de nuestra iglesia por toda la huella que han dejado nuestros santos hasta poder llegar a entender el conocimiento pleno que Dios nos está dejando para poder vivir el cielo y la tierra. Pues bienvenidos, hermanos, aquí estamos. Nos saluda Carla Lombardi desde Guadalajara, México, en el programa de Vida de Cielo aquí en la tierra, un programa especial. Gracias a todos los que se conectan en vivo, a los que están en el chat y los que nos van a escuchar próximamente, y también a todos aquellos que están en el chat. También los invito a que vayan interactuando y comentando sobre este programa especial. Bienvenida Elvira Velázquez, Lisa, Luisa, Colmenares, Miguel, Michi, Rosy y todos los que se conectan también de fuera, que aunque no estén en nuestro chat, nos están escuchando en esta emisión. Pues antes que nada, este programa ha sido titulado como un especial de Vida de Cielo aquí en la tierra. Sí, y es especial por tres cosas importantes que suceden el día de hoy. Primeramente, como ya lo hemos dicho, porque estamos en esta semana festejando el aniversario de la radio de Santa Teresita, y estamos de fiesta porque en esta semana recordamos que el día 30 de septiembre esta gran santa, nuestra gran santita, partió a la casa del Padre, además del festejo de su día en que lo celebra nuestra Santa Madre Iglesia, que es el 1 de octubre, el mes de las misiones, que comienza el mes de las misiones, el mes que comienza también de el intenso rezo del rosario, un rosario que hay que rezarlo en familia, donde debemos de estar cada vez más unidos con los que convivimos cotidianamente, para que nuestra Madre Santísima nos arrope en su amor divino y nos vaya llevando en una sola voluntad hacia el camino hacia Dios. Y bueno, pues donde Santa Teresita en esta recordamos que ella ha sido coronada con el nombre de patrona de las misiones. Así que pues nuestra radio tiene por eso ella es nuestra patrona, porque esta es la misión de comunicar en esa cotidianidad, en estos programas que van dando mucha luz, que van dando mucha unidad en la oración a nuestra fe, a nuestra comunidad católica que nos escucha. Con esta alegría que nos alberga, seguimos con un segundo motivo por el que nos sentimos muy contentos también de este programa, de este día, y es porque precisamente hace un año tuve la oportunidad de participar por primera vez en esta radiodifusora. Fue una invitación precisamente al Maratón de Rosas que estamos festejando. Vamos a festejar a partir de mañana miércoles con programas especiales
el miércoles, jueves y viernes, para que estén muy atentos a nuestra programación, que es preciosa precisamente por esta gran festividad. Pues yo estoy también de fiesta en ello, porque hace un año también estuve aquí en este programa, donde se abrió las puertas a esta programación de Vida de Cielo aquí en la tierra, un medio de comunicación católico, Santa Teresita Radio, que tiene la misión de unirnos en esta oración y de transmitir temas que competen a nuestra formación en la fe. Dios ha bendecido este medio de comunicación con nuestros guías espirituales, sacerdotes, y respaldado por otros medios católicos de gran credibilidad en nuestra fe, basados y sustentados siempre en la revelación pública, en nuestra tradición de la Iglesia, en nuestro magisterio. Por eso demos gracias a Dios por esta oportunidad, que a través de este medio tenemos la oportunidad de que se abran los canales de comunicación para que el conocimiento de la palabra de Dios, y especialmente en nuestro programa con contenidos sobre el don de la divina voluntad en relación a los escritos dictados por Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, para que llegue a muchas almas estos tesoros divinos, estas verdades que son eternas, que muestran junto con la revelación pública de nuestro Señor el plan de Dios que tiene sobre todas las almas. Así también como demos gracias a Dios porque esta misma radiodifusora da puerta abierta a más programas también sobre la divina voluntad, a las horas de la pasión, que son los domingos, también en la noche, los viernes también tenemos otra programación. Bueno, gracias a Dios. Esta es la misión de Santa Teresita, que ahí en lo pequeño, en lo sencillo de su vida, nos enseñó la verdadera misión de llegar a muchas almas para el conocimiento de la verdad plena. Bien, pues el siguiente motivo que nos alegra en este día y sobre todo nos mantiene dispuestos es en cuanto al tema del día de ahora, que tiene mucho que ver con la festividad de nuestros arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Los tres con una misión específica, bellísima, para poder entender el reino de la divina voluntad aquí en la tierra. Estos tres arcángeles nos dejan la huella a través de la palabra de Dios para poder entender cuáles son estas herramientas divinas, estas herramientas de Dios para vencer nuestra debilidad a las seducciones del maligno y sobre todo a nuestra debilidad de nuestra voluntad. Nos hacen ver cuál es esta herramienta que nos va a fortalecer. Y el día de ahora, pues precisamente hablaremos de este tema, de esta herramienta que nos la dan, nos lo dicen cómo vivir el sentido de la humildad hasta llegar a nuestra nada. Este sentido de la humildad, este camino de la humildad que comenzaron nuestros santos y que la vivieron y que nos dieron estas luces bellísimas para que nosotros podamos entender el camino hacia la nada, hacia este abandono total, que es lo que tanto añora nuestro Dios, que nosotros vivamos la nada. El día de ahora, pues no hablaremos propiamente de los arcángeles, sino más bien de estas herramientas divinas que nos dejan para vencer nuestra propia voluntad en un camino que nos lleva de la humildad a la nada. Entender el proyecto de Dios sobre el hombre. Estos mismos arcángeles ya lo conocen y su misión es conducirnos a este plano divino y eterno que nos tiene revelado nuestro Señor para todas aquellas almas que se han decidido a conocerlo y a tomarlo. Así que, hermanos, pues demos gracias a Dios
3 motivos grandes, y podemos nombrar muchos más motivos por los que estamos nosotros muy contentos de estar en esta programación, y sobre todo de darle gracias a Dios por todos los que colaboran en esta hermosa radiodifusora, que son estos hermanitos que se mueven con la luz del Espíritu Santo para que esto cada vez más no haya obstáculo para llegar a ninguna alma que pueda tener el acceso a estos medios. Y como yo ya lo he sabido anteriormente, que muchos piden los programas para que otros que no tengan este medio de internet les pueda llegar estas programaciones. Hagamos una red de misiones, hagamos una red de amor, de sencillez, para que cada vez estas palabras, las palabras divinas que Dios nos está poniendo en su palabra y en la obra de la divina voluntad, lleguen a más almas y enciendan el fuego de amor divino y el rumbo hacia la santidad, así como nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús nos enseñó estas semillas de amor divino, estas semillas de humildad que han fructificado a través de la obra de la divina voluntad. Han dado esta vertiente para que pueda crecer esa semilla y darnos cuenta hacia dónde nos quiere llevar Dios. No con solo cumplir con una virtud, sino con entender el camino de la virtud hacia la santidad plena. Bien, pues comencemos con nuestra oración. Sabemos que nuestro programa de vida de cielo aquí en la tierra está consagrado a nuestra Madre Santísima, nuestra Madre Reina y nuestra Reina Mamá, que vivió el cielo en la tierra en la plenitud. Por eso vamos tratando cada día, ya sea con un Ave María o con alguna oración referente a nuestra Reina Mamá o algún giro divino, abrir esta programación martes a martes. Sobre todo el día de ahora. El día de ahora vamos a entrar con una oración pequeñita pero hermosa. ¿De quién? De nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús. Una oración hecha poema a nuestra Mamá Santísima. Y después leeremos otra de Luisita Picarreta, que precisamente viene en los primeros volúmenes, donde invoca a nuestra Madre Santísima, a San José y a los arcángeles a conducirla a la verdad plena. Bien, comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que una hija pueda a su madre querer, es necesario que ésta sepa llorar con ella, que con ella comparta sus penas y dolores. Oh dulce reina mía, cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro para ganar mi corazón. Oh reina, meditando tu vida, tal como describe el Evangelio, yo me atrevo a mirarte y hasta a acercarme a ti. No me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres, cuando veo que sufres como yo. Y sigamos. Con la de Luisa. Oh Jesús, oh esposo, oh fortaleza mía, a ti me dirijo, a ti vengo en tus brazos, me introduzco, me abandono, me reposo. Consuélame en mi aflicción y no me dejes sola y abandonada. Sin tu ayuda estoy cierta que no tendré fuerza para cumplir esta obediencia que tanto me cuesta. Me vencerá el enemigo y temo ser repudiada justamente por ti, por mi desobediencia. Ah, mírame y vuelve a mirarme, oh esposo santo, en estos tus brazos. Mira de cuántas tinieblas estoy circundada. Son tan densas que no dejan entrar ni siquiera un átomo de luz en mi alma. Oh, mi místico sol Jesús, resplandezca esta luz en mi mente,
a fin de que haga huir las tinieblas y pueda libremente recordar las gracias que has hecho a mi alma. Oh Sol eterno, manda otro rayo de luz a lo íntimo de mi corazón y lo purifique del fango en el cual yace, lo incendie, lo consuma en tu amor, a fin de que Él, más que todo, ha probado las dulzuras de tu amor, pueda claramente manifestarlas a quien está obligado. Virgen Santísima Madre, Madre amable, ven en mi auxilio, obténme de tú y mi dulce Jesús gracia y fuerza para cumplir siempre la obediencia. San José, amado protector mío, asísteme en esta circunstancia. Arcángel San Miguel, defiéndeme del enemigo infernal, que tantos obstáculos me ponen en la mente para hacerme faltar a la obediencia. Arcángel San Rafael, y tú, mi ángel custodio, vengan a asistirme, a acompañarme, a dirigir mi mano, a fin de que pueda escribir solo la verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues comencemos con nuestro tema, de la humildad a la nada. Nuestro programa especial que nos ayudará a entender lo que Dios nos pide para poder llegar a vivir el don de la divina voluntad. Sobre todo en este tiempo que es tan importante entender este camino de disminuir. Es necesario que disminuyamos. Tan importante para entender el abandono que nos está pidiendo ahora más que nada nuestro Señor en este tiempo. Un abandono, como ya lo hemos nosotros escuchado anteriormente, que no es un abandono únicamente de momentos o de palabras, sino es un abandono total en Dios. Un abandono que se vive en el acto presente de Dios, es decir, en el día a día, en el ahora, no pensando en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora. En el ahora, viviendo en pleno, mirando a Jesús y abandonados en Él, sabiendo que todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque nos quiere llevar a este estado, al estado en donde Dios creó al mundo, donde Dios creó al hombre, lo creó de la nada lo creó. Por eso, ahora, con el don de la divina voluntad, Dios lo que nos quiere dar es una nueva creación, es pasar del hombre viejo al hombre nuevo, es restaurar el orden que se perdió cuando Adán cayó. Y para llegar a ello es necesario que el hombre llegue al estado de la nada, pero no por sí mismo, no por el mérito de una virtud, sino por el mérito de entregar de plano, de hecho y de en todo nuestra voluntad, así como lo hizo nuestra Madre Santísima. Pasar a este estado de la nada no es de la noche a la mañana, sino es un camino de enseñanzas que Dios nos ha trazado para que nosotros podamos entender hacia dónde nos quiere llevar nuestro Señor. Es un camino que nos ha trazado también a lo largo del tiempo, a través de muchos de nuestros santos, entre ellos nuestra querida Santa Teresita del Niño Jesús. Ella nos ha dejado semillas de amor divino, y estas semillas de amor divino que nos ha dejado nuestra Santa Teresita nos dan cuenta que aquello que nos está pidiendo Dios en el don de la divina voluntad no está totalmente desfasado ni errado, sino al contrario, es el camino certero que nos va a ir llevando con paso firme a saber mirar a Jesús en todo, a saber entregar nuestra vida
en todo a Jesús. Fíjense bien, escuchemos un poquito de cómo Teresita aplicaba la regla del amor de Dios a sus hermanos en esta humildad, en esta gratuidad total. Santa Teresita en todas las situaciones y en todos los actos de su vida aplicaba esto. Si Dios le pedía algo, ella se sentía incapaz de hacerlo y decía, Él lo hará por mí. Un ejemplo, amar a todas sus hermanas como Jesús las ama. Para ella le era imposible amar. Entonces, uniéndose ella a Él, será Jesús quien las amará en Teresita. Dice, sí, lo sé, cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuando más unida estoy a Él, más amo a todas mis hermanas. Esto lo dice en sus manuscritos de Santa Teresita. Esto es precioso, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender este camino de la humildad que ella va trazando. Y si ustedes se fijan, primeramente en este camino de la humildad, donde Santa Teresita empieza a reconocer que por ella misma no puede amar como Jesús nos dice en el Evangelio. Esto es reconocer una distancia muy grande entre aquello que queremos hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad, a reconocer que necesitamos la acción de Jesús, la acción de Dios, para que nosotros podamos amar como Él. Este primer acto es el acto de humildad, el reconocer esa nada, reconocer que por nosotros no podemos. Santa Teresita dice que cuando ella hacía actos de caridad, ella sentía que era Jesús quien los hacía, cuando ella miraba su nada, cuando ella miraba que no era ella la que los hacía, sino que era Jesús mismo quien iba haciendo esta caridad en ella. Así lo dice en sus manuscritos. Y esto parece como una nota un poquito semejante a la que nosotros podemos, un muchito más bien semejante a la que nosotros podemos escuchar, sobre todo en los primeros volúmenes que de Luisa Picarreta, aquellas primeras enseñanzas de la humildad, donde se va reflejando precisamente el querer quitar, despojarse de la virtud que implica este acto heroico de perseguir una virtud, sino más bien el acto heroico de reconocer que por nosotros mismos no podemos tomar esta virtud, si no es por la acción de Dios en nuestra alma, sino es tomando el triunfo de la virtud de Jesús en nosotros. Bueno, estas son las primeras semillitas que con el conocimiento de la redención que vivía Santa Teresita, va a ir ampliando Jesús estos caminos, estas veredas de conocimiento, para ir reconociendo cuál es el camino para poder llegar a la nada, a esta verdadera nada, donde nuestra razón humana ya no tenga ese paso o ese dominio sobre nuestras formas de hacer o nuestras formas de hablar. Bueno, pues primeramente, para poder entender este paso, es necesario que escuchemos la siguiente cita que Jesús le dice a Luisa en el volumen 1.
porque acuérdense que estamos en estos primeros volúmenes donde Jesús va dando esta cátedra divina de entender lo que es la humildad, para poder entender hacia dónde la va a llevar en este sentido de humildad, como lo iba entendiendo desde un inicio Santa Teresita, de reconocer a Jesús, de reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser humildes, ser amorosos, no, sino que tenemos que entrar en el ser para que sea Jesús mismo quien actúe en nosotros. Pero para esto se requiere de la nada. Escuchemos, en el volumen 1, fíjense bien lo que dice: es que te quiero hacer comprender bien quién eres tú. Mira, lo hago por tu bien, no te entristezcas. Quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que he diseñado sobre ti. Hasta ahora te he asistido sensiblemente. Ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré bien en la profunda humildad para poder edificar sobre ti muros altísimos. Así que en vez de afligirte, deberías alegrarte y agradecerme, pues cuanto más pronto te haga pasar el mar tempestuoso, tanto más pronto llegarás a puerto seguro. A cuantas más duras pruebas te sujetaré, tantas gracias más grandes te daré. Así que ánimo, ánimo, y después pronto vendré. Aquí está, hermanos. Este es el objetivo que Jesús tenía sobre Luisa. Cimentar la profunda humildad. Cimentar la profunda humildad que fue cimentada también en nuestros santos. Que fue cimentada en estas lecciones preciosas que los santos iban viviendo. Sin embargo, Jesús dice: ahora quiero cimentar en ti la profunda humildad, es decir, una humildad que te lleve a entender el sentido de mi vida. Estos son los caminos abiertos que van dejando nuestros santos, porque nuestros santos dejan esta semilla para poder entender el camino abierto hacia entender el sentido de la nada, la profundidad donde Dios quiere edificar sobre nosotros esos muros altísimos que para poder edificarlos es como esas construcciones, tiene que escarbar en lo más profundo de nuestro ser para quitarnos aquello, despojarnos aquello de lo que es voluntad humana. Es mirarnos a nosotros mismos. Bueno, Jesús nos habla de esta meta y se la habla a Luisa desde el principio. Le dice: quiero construir muros altísimos, te quiero elevar a tal grado al estado como Adán vivía la santidad antes de caer. Es más, como nuestra Madre Santísima, nuestra Reina Mamá, nos está dando ese camino para poder ser sus verdaderos hijos en Jesús. Porque si no nos fundimos en Jesús, esta legitimidad de su filiación unida a su cuerpo santísimo no estaremos unidos a Él, estaremos dispersos. Pero ¿cómo llegar a vivir este grado de humildad a la nada? ¿Es posible llegar a esta exigencia de Dios? Llegar a la más profunda humildad es la única herramienta que nos ayudará a vencer las pruebas más fuertes. Aquellas que estás viviendo, que estamos viviendo, o que se vivirán. Sí, porque se vivirán pruebas tremendas.
para la humanidad y para cada uno de nosotros en forma personal, porque Jesús quiere nuestra alma, un alma que es personal, pero también la quiere dentro de su cuerpo, de este vínculo con nuestros hermanos, para sostenernos y sobre todo para hacer discernir lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y lo más hermoso es pensar que en todo este tiempo en que nos hemos acercado a conocer este don divino, la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que es el interior lo que tenemos que trabajar y fortalecer. Y este interior es precisamente lo que Jesús le dice a Luisa, dice, quiero preparar tu corazón a recibir las gracias que me he diseñado sobre ti. Dice, hasta ahora te he asistido sensiblemente, es decir, en el exterior. En el exterior nos pide sufrimientos sensibles, ¿sí? Porque esta ha sido la santidad de nuestros santos, una santidad que viene mucho de las circunstancias de afuera. Dice, pero ahora será menos sensible. Te haré tocar con la mano tu nada. Te cimentaré en la profundidad, en la profunda humildad. Ahora será menos sensible. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de nuestros 5 sentidos son aquellos que nos contactan con el exterior. Pero ahora lo que Jesús quiere, en el momento del camino que nos llevará a quitarnos y a despojarnos de nuestro ser para tocar nuestra nada, quiere hacernos tocar la sensibilidad del alma, que es la sensibilidad más profunda que nosotros difícilmente hemos podido entenderla, porque no la conocemos en plenitud. ¿Y cómo empieza? ¿Cómo empieza a trabajar Jesús la humildad, el sentido de la nada, este camino de la humildad a la nada en nuestro caminar, en nuestro adintra? ¿Cómo empieza a escarbar nuestro corazón? Claro, los actos externos tienen que ver mucho, pero ¿cómo empieza con los actos internos? A través de nuestros pensamientos. Por eso la primera consigna que le pide Jesús a Luisa es, mírame en todo a mí. En todo mira que es voluntad mía. Todo lo que te sucede es voluntad mía. No es porque el otro no hizo las cosas, o porque aquella está haciendo las cosas mal, o porque aquel ya no está en las cosas de Dios, o porque se hizo, por culpa de alguien se hizo tarde en algunas cosas, o la actitud negligente de otros. No, hermanos. Seguir con esta actitud, seguiríamos en el sentido de lo que hizo Adán cuando cayó. Echar la culpa a otros. No. Sino que empezar a ver que todo es voluntad de Dios. Así como lo empezó a ver Santa Teresita también, donde ella reconocía que no podía amar si no era con el amor de Jesús y sintiendo que Jesús lo amaba en ella. Son nuestros pensamientos unidos a Dios, no solo en un acto de oración momentánea, sino continua. No son actos momentáneos de caridad, sino es una caridad continua, un amor continuo que lo vamos a ir explicando mejor en el proceso de nuestro programa. Entonces es el pensamiento donde puede estar también la debilidad de nuestra voluntad, porque en el pensamiento es donde radica nuestra razón humana, que le da sentido a nuestras formas de pensar, muchas veces atrapadas en las nuevas ideologías del mundo, a las formas de pensar y de actuar de lo que otros han determinado como bueno, y que muchos santos quisieron renunciar a estas formas de vida para dedicarse a cultivar la vida interior,
unida a su amado Jesús. Sin embargo, las adversidades de nuestro tiempo no son de luchas visibles. No son, hermanos, porque sabemos que llegar al estado de la nada implica empezar a entender la sutileza con la que nuestra voluntad, nuestro querer cae. Tan solo analicemos nuestros gustos humanos. Estos gustos que muchas veces nuestros santos también trataron de anular. ¿Por qué? Porque lo veían como vanidad. Una vanidad visible que podía caer, que podían hacerlos caer en laberintos más grandes y apartarlos de Dios. No son ahora estas luchas más visibles, sino son luchas invisibles. Son espíritus invisibles, malignos y tan sutiles que nuestra voluntad puede saltar con un solo pensamiento sin que haya a lo mejor algún acto externo que lo provoque. Y ahí está nuestra voluntad queriendo actuar, nuestro querer queriendo apartarse de Dios y queriendo siempre tener la razón. Por eso es tan importante estar atentos. En estas pruebas, San Miguel Arcángel nos muestra un paso para poder entender la verdadera humildad y el paso a la nada. ¿Por qué? Porque la lucha que hubo en el cielo, la lucha que habla el Apocalipsis 12, esta bella lectura también que leímos en el día de ahora, nos está hablando no de una lucha física que tuvieron los ángeles que se rebelaron, ni los ángeles que le dijeron sí a Dios. No fue una lucha física, no fue una lucha de espadas, fue una lucha de voluntades angélicas, porque en ese momento, las voluntades, los ángeles podían decidir no amar a Dios, era su prueba. Pero la manera en cómo San Miguel Arcángel vence a la voluntad angélica que iba en contra de la voluntad de Dios, a la voluntad de los espíritus malignos, porque ya en cuanto renegaron de Dios, ya se les quitó la gracia angélica, la gracia de Dios que les había conferido, fue a través de San Miguel Arcángel, que se postró ante Dios y dijo: ¿quién como Dios? Esa fue el arma profunda, la verdadera arma que viene de la voluntad, la única que puede destruir y expulsar las potencias diabólicas. Postrarse ante Dios y reconocer nuestra nada. Pero un postrarse ante Dios no significa que sea únicamente un postrarse en forma exterior. ¿Por qué? Porque Jesús quiere el fruto completo, quiere la dextra y el adintra. Por eso Jesús le dice a Luisa que es importante primero trabajar el interior para que sea un reflejo del exterior. Nosotros lo hemos hecho al revés. Muchas veces vamos ante el Santísimo o comulgamos ante nuestro Señor hincados, pero nuestra voluntad sigue soberbia, sigue de pie, sigue en aquel estado en el que la voluntad angélica se rebeló contra la voluntad de Dios. Ahora, para poder entrar en este estado de humildad a la nada, primero nos pide Jesús que tenemos que estar atentos a amar esta nada desde
postrar nuestra voluntad, entregarla a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es este sentido de esta profunda humildad? Porque esto es lo que Jesús le dice a Luisa en esta parte del volumen 1. La profunda humildad es entrar en nuestro adintra para poder entender cuál es nuestro querer y hacer el acto que hizo San Miguel Arcángel, reconocer a Dios y decir que solo Dios es el que mueve al hombre y a la criatura y a toda su creación en un orden perfecto, santo y divino. Bueno, pues esta es la clave para poder entender el paso a esta gran profunda humildad. Es reconocer nuestra nada. No es con espadas, sino con postrar nuestra voluntad ante Dios, reconociendo que Dios en toda nuestra vida como el único. Pero, ¿cómo llegar a ello? ¿Cómo llegar a esta profunda humildad de amor? Jesús habla de ciertas gradas de amor. Estas gradas de amor tienen que ver con los efectos de la humildad. ¿Cuál es este bien de la humillación? Primeramente, entender que el himno cristológico que nos habla nuestro Jesús, que nos habla la palabra de Dios en Filipenses 2, 6, 11, nos llevan a entender el camino de la humildad a la nada a través de 3 pasos importantes. Primero, renunciar a sí mismo, porque Jesús renunció a su condición divina, renunció, no se hizo alarde de su condición divina, sino que renunció, se despojó de su rango. Este despojo es la primera característica que nos debe de llevar a entender la humildad. Segundo, la humillación, porque Jesús se humilló haciéndose como todo hombre y cargando nuestros pecados, para llevarlos a la muerte y darnos la verdadera resurrección. Y ahora sí, el anonadamiento, porque Dios Padre le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, el nombre que es Jesús, el que toda rodilla se doble, porque en su voluntad se ha cumplido todo. Para poder entender estos 3 pasos necesitamos entender la verdadera humillación. Lo que es la humillación, que es precisamente lo que Jesús le dice a Luisa, el sentido de la humildad profunda que nos dará el brinco para poder llegar, para que Jesús nos eleve a este sentido de la nada. Vamos a ver qué es lo que Jesús le dice a Luisa en lo que es la humillación. Jesús le dice en el volumen 3, diciembre 30 de 1899, la humillación no solo se debe aceptar, sino también amar, tanto como para masticarla como un alimento, y como cuando un alimento es amargo, por cuanto más se mastica, tanto más se siente la amargura. Así la humillación, bien masticada, hace nacer la mortificación. Y estos son 2 potentísimos medios. Esto es la humillación y la mortificación para salvar ciertos obstáculos y obtener las gracias que se necesitan. Y mientras parecen dañinos a la naturaleza humana, como el alimento amargo parece que quiera causar más mal que bien, así la humillación y la mortificación, pero no. Cuando el fierro es más golpeado sobre el yunque, tanto más arroja chispas de fuego y queda puro, así el alma. Cuanto más es humillada y golpeada bajo el yunque de la mortificación, tanto más arroja chispas de fuego celestial y queda purgada, si verdaderamente quiere caminar la vía del bien. Pero si es falsa, sucede todo lo contrario. Y atención,
estos golpes que recibe el alma. No es que el alma se exponga a los golpes, sino es aquello que en el día a día Jesús nos pide decir fiat. Aquello que es el primer paso en donde Jesús va a ir encaminando a un alma hacia esta pequeñez, hacia este sentido de que Jesús crezca y que nosotros disminuyamos. Por eso, Jesús le dice a Luisa que es necesario el conocimiento de nosotros mismos. Jesús le dice a Luisa en el volumen 3, enero 1 de 1900, por cuanto más el alma se humilla y se conoce a sí misma, tanto más se acerca a la verdad, y encontrándose en la verdad, busca dirigirse al camino del cual se ve muy lejana, y si se ve que se encuentra en este camino, pronto descubre lo mucho que le queda por hacer, porque las virtudes no tienen término, son infinitas como soy yo. El alma, encontrándose en la verdad, busca siempre perfeccionarse, pero jamás llegará a verse perfecta, y esto le sirve y hará que el alma esté continuamente trabajando, esforzándose para mayormente perfeccionarse, sin perder el tiempo en ociosidades. Y yo, complaciéndome de este trabajo, poco a poco la voy retocando para pintar en ella mi semejanza. He aquí el por qué quise ser circundado, para dar un ejemplo de grandísima humildad, que hizo desconcentrar a los mismos ángeles del cielo. Estos son los primeros pasos que le va enseñando Jesús a Luisa. Y miren, hermanos, esto es muy importante porque ustedes van a decir, bueno, nosotros ya vamos en volúmenes más avanzados y Jesús nos está enseñando cómo vivir nuestra nada. Pero demos cuenta de nuestra vida, cómo ha sido verdaderamente el sentido de nuestra nada, cómo la hemos entregado. Aquí lo más importante es el reconocimiento de nuestra nada. Reconocer nuestra nada es el don más grande. ¿Por qué? Porque le va a permitir a esta verdadera sentido, este camino que vamos a ir emprendiendo a que Jesús vaya despojando de todos nosotros, a ir reconociendo en cada golpecito que en las circunstancias de la vida se van teniendo, a reconocer que es Dios mismo que está trabajando en nuestra alma para poder reconocer que solo a Él, solo con Él, solo en Él podemos vivir la plenitud de la vida, sin preocuparnos de nada. Estas pequeñas cositas que vamos a ir teniendo en la vida se van a ir reflejando en cosas tan pequeñitas. Y quisiera tener, creo que ojalá que me den unos 5 minutos para poder terminar con una experiencia pequeñita de Santa Teresita del Niño Jesús, para que nosotros podamos ver. Ustedes van a decir, ¿esa es santidad humana? No, es el camino que Jesús nos está dejando para vivir la plenitud y entender lo más grande que es la nada. Pero si no entendemos estas semillas pequeñas, difícilmente podremos nosotros entender el verdadero despojo que nos pide Jesús. Fíjense, dice así este pasaje de Santa Teresita. Tenía yo 6 o 7 años cuando papá nos llevó a Trouville. Nunca olvidaré la expresión que me causó el mar. No me cansaba de mirarlo. Su majestuosidad, el ruido de las olas, todo le hablaba a mi alma de la grandeza y el poder de Dios. Recuerdo que durante el paseo que dimos por la playa, un señor y una señora me miraban correr feliz junto a papá, y acercándose le preguntaron si era suya, y dijeron que era una niña muy guapa. Papá les respondió que sí, pero me di cuenta de que les hizo señas
de que no me dirigiesen elogios. Era la primera vez que yo oía decir que era guapa, y me gustó, pues no creía hacerlo. Tú ponías gran cuidado, madre querida, en alejar de mí todo lo que pudiese empañar mi inocencia, y sobre todo en no dejarme escuchar ninguna palabra por la que pudiese deslizarse la vanidad en mi corazón. Y como yo solo hacía caso a tus palabras y a las de María, y vosotras nunca me habíais dirigido un solo piropo, no di mayor importancia a las palabras y a las miradas de admiración de aquella señora. Al atardecer, a esa hora en la que el sol parece querer bañarse en la inmensidad de las olas, dejando tras de sí un surco luminoso, iba a sentarme a solas con Paulina, su hermana, en una roca, y allí recordé el cuento conmovedor del surco de oro. Estuve contemplando durante mucho tiempo aquel surco luminoso, imagen de la gracia que ilumina el camino que debe recorrer la barquilla de airosa vela blanca. Allí, al lado de Paulina, su hermana, hice el propósito de no alejar nunca mi alma de la mirada de Jesús, para que pueda navegar en paz hacia la patria del cielo. Mi vida discurría serena y feliz. El cariño de que vivía rodeada en los buisones me hacía, por decirlo así, crecer, pero ya era suficiente grande para empezar a luchar, para empezar a conocerlo a Él. Hermanos, fíjense qué pequeñita anécdota y tanto que nos va dando estas luces divinas que Jesús le va diciendo a Luisa en el sentido de la humildad. ¿Cuántas veces de nosotros buscamos estos piropos externos? Y ella, ¿qué hace, Luis? ¿Qué hace Santa Teresita? Dice, Mamá Santísima me cuidó en no caer en laberintos humanos. ¿Qué hacía Santa Teresita? Empezaba a admirar a Dios en la creación y empezaba a reconocer en esta luz y se comprometió a mirarlo solo a Él, a Jesús, solo a Jesús. Estos son los primeros pasos, las primeras semillas de santidad divina que se van a ir agrandando para poder entender el reconocimiento de nuestra nada, en aquello tan sencillo como dirigirse un pequeño piropo que el papá le dijo, no se lo diga, y ella no lo vio como una ofensa, sino como una gracia de Dios, donde nuestra Madre Santísima estaba actuando para poder cuidarle su alma. Fíjense, hermanos, así de sencillo es empezar a vivir la sencillez y a empezar a ver en todo la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos en este primer paso? Ya queremos volar cuando no hemos caminado los primeros pasos de la sencillez, de la humildad profunda, que es el trabajo de nuestro interior, mirándolo solo a Él, a nuestro Jesús. Bien, hermanos, pues con esto me despido. Carla Lombardi, en un programa más de Vida de Cielo aquí en la tierra, en este gran festejo de Santa Teresita Radio. Los invito a unirse a nuestros programas especiales que serán miércoles, jueves y viernes de esta semana, en donde tendremos programas que se los vamos a hacer circular de divina voluntad, de devociones hermosísimas, pero sobre todo aquellas que nos van a ir dando estas luces para poder entender lo que es vida de cielo aquí en la tierra. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir ahora con el Vía Crucis con Elvira Velázquez de Guatemala. Elvira Velázquez de Guatemala,
nuestro siguiente programa después de este. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos seguimos escuchando. Hasta pronto. En la voluntad de Dios, siempre.